Bienvenidos amigos a un nuevo estudio del libro de Daniel, donde venimos desarrollando las profecías las cuales señalan el tiempo del fin. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante acerca de los tiempos y la ley. Y vamos a introducirnos leyendo el mismo libro de Daniel, el cual venimos analizando, en el capítulo número 7, y vamos a ir al versículo número 25. El cual nos dice de la siguiente manera: proferirá insultos contra el Altísimo, maltratará a los santos del Altísimo y formará un proyecto de mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempos y la mitad de un tiempo. Algunas versiones dicen intentará cambiar las festividades. En este caso hemos utilizado una versión católica, la cual dice que formará un proyecto e intento de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los tiempos y la ley? Para descubrir justamente esto es que estamos acá con César, para que vayamos a la historia, vayamos a la Biblia y podamos escudriñar y descubrir. Bien, nosotros vemos que una de las cosas que menciona es tiempo y ley. En la mayoría de las versiones, como Reina Valera y otras más, traduce directamente como tiempo. Pero también hay otras versiones que traducen como tiempos festivos. O en otras versiones incluso dice fiestas religiosas, ¿sí? O sea que iba a pensar cambiar tiempos o fiestas. Y la pregunta es, ¿qué relación tienen estos tiempos con fiestas? Por ejemplo, la versión Reina Valera 90 dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Pero la versión Jerusalén 2001, por ejemplo, dice, tratará de cambiar las fiestas y la ley. Y no se trata de una mala traducción de ninguna de las dos. En ninguno de los dos casos y en ninguna de las otras, porque están relacionados. El concepto tiempo y fiesta en realidad está hablando de los tiempos festivos o de las fiestas solemnes que conocía Daniel. ¿Y cuáles eran? Eran las fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel. Y esto era prácticamente el calendario del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver un poco a qué se refiere con esto de tiempos y también a qué se refiere con la ley. ¿A qué ley? ¿De qué ley está hablando? ¿Y qué relación tiene Entre ambos. el tiempo y la ley, o las festividades y la ley? ¿Cuál es la relación que hay entre ellos dos? Exactamente. Entonces, ahí es donde necesitamos ir a la Biblia para poder entender un poquito a qué tiempo se refiere. Sí, porque si intenta cambiar los tiempos, quiere decir que ya había un tiempo establecido y que este poder, este cuerno pequeño, lo intenta cambiar. Bien, ahora, este poder al cual la profecía bíblica en el libro de Daniel 7 y 8 menciona como cuerno pequeño, vemos que es un poder que se levanta contra Dios. Entonces, si se levanta contra Dios y hace obras como hablar palabras contra Dios, ir contra su santuario y todo esto, ahora la pregunta es, ¿en qué sentido va contra Dios en relación al tiempo y a la ley? Y vamos a ver en el libro de Génesis quién es el que establece los tiempos, ¿sí? Porque para comprender que esto es un ataque del cuerno pequeño hacia Dios, entonces vamos a entender un poquito primeramente quién estableció los tiempos. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar estaciones, los días y los años. Es decir, el mismo Creador, ¿quién podría tener más derecho que Él mismo de establecer los tiempos? Y Él creó el sol y la luna para marcar estaciones, días y años.
Esto lo escribió Moisés en el libro de Génesis, pero son palabras textualmente de Dios. Como sabemos que para comprender o entender la Biblia no es suficiente un texto bíblico, como estamos citando Génesis, necesitamos más de un testigo dentro de la Biblia para poder afirmar algo como enseñanza proveniente de la Biblia. Entonces, vamos a ver en el libro de Salmos, también en el capítulo 104 y el versículo 19. Dice, hiciste la luna para marcar el tiempo, y el sol conoce su ocaso. Es decir, la luna, Dios hizo la luna para marcar el tiempo. Es decir, en el calendario de Dios, la luna tendría un significado importante, o sea, era un astro, un elemento que Dios creó para marcar el tiempo. Es interesante que en el calendario que se usa ahora, por ejemplo, no se considera la luna como para marcar tiempo. Pero el libro de Salmos, el libro de Génesis, nos dan testimonio de que Dios, el creador mismo, no el hombre, sino el mismo creador, lo hizo estos astros para marcar el tiempo. No solo el sol, sino la luna. Ahora, vamos a ver que el tiempo de la luna son 29,53 días. Es decir, 29 días y medio es el periodo en que la luna completa sus 4 fases. Desde la luna nueva, cuando no se ve, la luna creciente, cuando se empieza a ver por un costado, la luna llena, cuando se ve en su totalidad, y la luna menguante. Son las 4 fases lunares y lleva un periodo de 29,53 días. Entonces, es interesante ver que el libro de Hechos también menciona esto. O sea, muchos podrían decir, no, pero esto es algo del Antiguo Testamento. Ahora, no porque sea del Antiguo Testamento quiere decir que eso tenga fecha de vencimiento, porque dice, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. No pasará. ¿Sí? La palabra de Dios no pasa. Entonces, si el cielo y la tierra están, cuanto más la palabra de Dios. El libro de Hechos también da testimonio de esto. Hechos 17, 26. Hechos 17, 26 dice de la siguiente manera. Fabián. De un solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Bien, dice que Dios ha fijado el orden de las estaciones. El libro de Génesis nos menciona el inicio de la creación y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Del desorden estableció el orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden y lo hizo tanto en un tiempo ordenado, que ahora vamos a ver en qué tiempo lo hizo, y también ordenó el tiempo, las estaciones, ¿sí? Y el límite de la habitación, de la morada, de la casa del hombre, que es la tierra, también lo delimitó el Creador. Entonces podemos decir que Dios no solo creó los cielos y la tierra, sino también creó el tiempo. Dios creó el tiempo, ¿sí? Interesante. En el estudio de lo que es la física, la química, la biología, son cosas que Dios creó, ciencias que Dios creó. Y estudia la creación de Dios. Y en la física se habla de el tiempo, el espacio, la materia, la energía. Y son cosas prácticamente que Dios dio inicio, ¿sí? Son parte de la creación. Son parte de la creación de Dios, ¿sí? Entonces, Dios creó la materia, los átomos, todo lo que tocamos, palpamos, vemos. También Dios es creador de toda la energía y también es creador del espacio. Por ejemplo, él dijo, haya expansión. Creó la atmósfera y todo este espacio. Y también creó el tiempo. Ahora vamos a ver, Dios estableció entonces el orden de los tiempos. Dios estableció entonces el orden de los tiempos. Sabemos que el tiempo es algo que establece un orden.
el sabio Salomón dice que todo tiene su tiempo. Exactamente. Ahora, si alguien intenta cambiar el tiempo, ¿qué es lo que genera? ¿Qué generaría si yo intento cambiar el tiempo? El tiempo que Dios ha ordenado. El tiempo que Dios ha ordenado, así es. Pues sabemos que si la Biblia, el mismo libro, nos dice que Él ordenó los tiempos y las edades, entonces, si Dios ordenó el tiempo y alguien trata de alterar eso, genera desorden, es lo opuesto al orden. Y eso trae confusión, todo desorden trae confusión. Dentro del estudio del tiempo, nosotros podemos ver que Dios creó a través de estos astros, dijo, sean por señal para días, meses, estaciones y años. Entonces, ¿qué astro determina el día? ¿O qué movimiento de qué astro determina el día? Sabemos que la luz que recibimos en la Tierra proviene del Sol. Ahora, el eje inclinado de la Tierra, un eje imaginario, hace que, o sea, cuando la Tierra gira sobre su propio eje, eso se llama rotación. Y esta rotación dura un tiempo exacto de 24 horas. Cuando la Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje, determina el tiempo de un día, 24 horas. Ahora, ¿qué determina el mes? El mes, bíblicamente, está determinado por las 4 fases lunares, es decir, desde la luna nueva hasta la luna menguante. ¿Sí? Son las 4 fases lunares. Por lo tanto, duraba, redondeando, 30 días. Entonces, los meses o el día tiene relación justamente con los astros, con la luna, con el sol, pero hay algo que no tiene relación con los astros. Por ejemplo, la semana. ¿Qué relación tiene? Porque dijiste que un día es el tiempo que la Tierra gira sobre su eje. Sí. Un mes, el tiempo que la luna completa sus fases. Sus 4 fases. Y Y un año, claro, es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. pero la semana, ¿qué determina la semana? ¿Hay algún astro que determine que la semana tenga 7 días? Bien, de todos los tiempos, ya sea el día, el mes, el año, las estaciones, el único que no depende del movimiento ni del Sol, ni de la Luna, ni aún de la Tierra, es la semana. Es interesante. O sea, sí o sí es en forma independiente. Cada día depende de la rotación de la Tierra. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen Claro, porque si preguntamos semana? entonces, ¿por qué la semana tiene 7 días? Hubieron ocasiones en que hubieron sistemas, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en 1798, intentaron hacer una semana de 10 días, pero notaron de que luego las personas terminaban muy fatigados al final de esa semana. Se hacía muy largo. Es como que el ser humano tiene un ciclo biológico que está relacionado, ligado a la semana, ¿sí? Y el origen lo podemos encontrar en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 1 al 3, que nos dice así: Y fueron terminados los cielos y la tierra, y todas sus huestes, y fue en el 6º día que Dios terminó sus obras que había hecho, y reposó en el 7º día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que Dios había hecho para que existieran. Esta es la versión Peshitta, es una de las mejores versiones en español. Ahora, Dios creó todas las cosas, el espacio, la atmósfera, las plantas, los animales, en un periodo de 6 días, y al hombre, Adán y Eva,
en un periodo de 6 días literales, de 24 horas. Por eso dice, Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así dice el libro de Salmo, capítulo 33, versículos 6 al 9. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No fueron largos periodos. No fueron largos creativos. periodos de la evolución, ni Big Bang, ni toda esa historia. Esos son invenciones o leyendas, cuentos inventados por el hombre para tratar de explicar su origen. Pero nosotros, como dice el libro de la fe, el libro de Hebreos, dice, por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. La verdadera fe del verdadero cristiano reconoce, entiende que Dios creó el mundo y toda la obra relatada en Génesis en 6 días literales. En estos 6 días Dios creó todas esas obras, pero dice que Dios creó algo más y reposó en el séptimo día. La pregunta es, ¿qué creó Dios en el séptimo día? Pues exactamente eso, un día de reposo. Dios reposó en ese día y se deleitó como alguien que hace un trabajo y admira, contempla y disfruta su trabajo. Ahora, Dios no es hombre para que se fatigue. Dios no se cansó. Simplemente Él contempló, admiró y cesó, culminó su obra y se deleitó en ella. Así es como también incluso el hombre reposó, aunque no estaba cansado porque recién había sido creado. Pero Dios lo invitó a un reposo, a pasar tiempo con Él. Así también es interesante que a lo largo del tiempo Dios invita a sus hijos a que puedan pasar tiempo con Él. Y Dios declaró santo ese día. Es decir, Dios lo santificó. La palabra santificar también significa que lo apartó del uso común. Es por eso que el mandamiento en Éxodo también dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová o Yahweh, tu Dios. Es decir, es un día para pasar un tiempo especial con nuestro Creador. Por eso dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo será sábado de sagrado reposo. ¿Sí? Ahora, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, nosotros encontramos las distintas fiestas a las cuales se refiere también el libro de Daniel, capítulo 7, donde estábamos viendo. Estas fiestas, la primera que se menciona es la de el sábado semanal. Ahora es interesante que nosotros debemos ver Perdón que te interrumpa, Sí. porque dijiste sábado semanal. Sí. ¿Acaso hay otro sábado que no sea el sábado semanal? Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, su gran mayoría, partecitas en arameo también, pero la mayor parte, y los libros que estamos mencionando como Génesis, Éxodo o Levítico o Salmo, se escribieron en hebreo. Nosotros vemos que en hebreo existen 2 palabras, las cuales en nuestro idioma se traducen como reposo o sábado. Sin embargo, en hebreos hay una distinción digna de resaltar. ¿Cuál es? Una es el Shabbat, que nosotros podemos encontrar también esto en la concordancia Strong. El Shabbat es una palabra que se refiere específicamente al día sábado, semanal. Al séptimo día. Al séptimo día. Sí. Siempre que se habla del séptimo día de la semana, está hablando como Shabbat. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos ver que también hay otra palabra que se llama, es el Shabbatón, que también en la concordancia Strong, por ejemplo, los que pueden buscarla, una es el Shabbat, aparece con el signo de H, es decir, la abreviación de hebreo, 7676. Y la palabra Shabbatón con H, o sea, del término hebreo, 7677. La concordancia Strong es
es un elemento digno de usarlo. Para aquellas personas que les guste investigar y que tengan una mente de investigación realmente bíblica, es un elemento muy útil. Bien, la palabra Shabbat entonces se refiere específicamente al séptimo día de la semana. Significa descanso, día de reposo o también semana, ¿sí? Ahora, la palabra Shabbatón es una palabra derivada del Shabbat, pero no es lo mismo. Significa fiesta especial, reposo o descanso, pero no significa semana, ¿sí? Porque no era el reposo de la semana, del séptimo día de la semana. Ahora, ¿por qué dice fiesta especial o fiesta para una ocasión? Porque hace referencia a las fiestas o sábados que nosotros podemos ver en el libro de Levítico en el capítulo 23, donde vamos a ver las diferentes fiestas. La primera que se menciona es el sábado semanal, pero también aparece las fiestas siguientes, como por ejemplo, como podemos ver en el versículo 1 al 2. Dice, di a los israelitas, estas son las fiestas solemnes del Eterno, que convocarán en asamblea santa. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, versículo 4. En el 3 menciona el sábado semanal, asamblea santa, pero no dice que era a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque era obvio que cada séptimo día era el tiempo de ese séptimo día. Pero ahora en el versículo 4 noten la diferencia. Dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, en que convocarán asamblea santa a su debido tiempo. Ahora, ¿por qué dice a su debido tiempo? Porque ese tiempo dependía de lo que era el calendario, prácticamente, que Dios había dado a Israel. ¿Cuál era la indicación de que comenzaba el año o el mes para conocer cuándo eran estas fiestas? En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2, dice, este mes será el principio de los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. Dios le da y les dice, este será el principio de los meses. La pregunta es, ¿qué mes? ¿En qué mes le estaba hablando Dios a Moisés? Nosotros sabemos que le estaba hablando en relación al primer mes del año, ¿sí? ¿Cuál es este? Es a finales de marzo. Nosotros podemos ver que hay distintos tipos de calendarios, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes tienen un calendario que es lunar, exclusivamente lunar. Se guían por las fases de la luna solamente. Ahora, tenemos por la izquierda. Y por la derecha tenemos otro extremo, el calendario romano. Es puramente solar. O sea, una es derecha y el otro izquierda. O sea, tenemos ambos extremos. Pero es interesante que el Creador, que es el que da sabiduría y nos da entendimiento, y es el que dio a su pueblo, ya en la antigüedad y para siempre, porque los astros siguen funcionando como antes, les dio un calendario lunisolar. Es decir, combina. Lo que Satanás hace es esto. O sea, lo que el enemigo hace es o despojar a uno o despojar al otro. Porque a ambos combinados, lo decía Dios en el libro de Génesis, que las lumbreras, en plural, servirían para señales para marcar días, estaciones, meses y años. Es decir, ambos, todos los astros necesarios. Ahora, ¿cómo funciona este calendario lunisolar? Vamos a ver los detalles importantes. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol lleva un periodo de 365 días con 6 horas, algunos minutos y segundos. Ahora,
Hay 4 puntos dentro del movimiento de la Tierra alrededor del Sol que son interesantes notarlos. 2 de ellos son los equinoccios. Un equinoccio es aquel día del año en el que el día y la noche tienen exactamente la misma duración. Y la luz del sol pega justo a 90 grados sobre el ecuador. ¿Sí? Da en forma perpendicular al ecuador. Y el equinoccio de primavera, que sería primavera para el hemisferio norte. Recordemos que Israel está ubicado del Ecuador hacia el norte. Para el hemisferio norte, por ejemplo, ahora, cuando nosotros estamos en pleno invierno, ellos están en pleno verano. Cuando nosotros estamos en otoño, el hemisferio norte está en primavera. El punto es que el 20 de marzo es el equinoccio de otoño para el hemisferio sur y primavera para el hemisferio norte. Entonces, como Israel estaba en el hemisferio norte, en ese tiempo comenzaba la primavera. ¿Sí? Entonces, el otro equinoccio tenemos el 23 de septiembre, el equinoccio de primavera para el hemisferio sur, primavera, y para el hemisferio norte comenzaría el otoño. ¿Sí? Después tenemos lo que son los solsticios. Tenemos el 22 de diciembre, un solsticio, y tenemos otro solsticio el 21 de junio, que es cuando comienza el invierno, acá donde estamos en el hemisferio sur. El calendario que Dios estaba fijando para su pueblo en Israel era lunisolar. ¿Y quiere decir esto? En relación al sol, comenzaría después del equinoccio. Y en relación a la luna, comenzaba el primer día de luna nueva. Es decir, lunisolar, ¿por qué? Porque tiene relación con la luna y con el sol. En relación a la luna, comienza el primer día de luna nueva. Es decir, cada día, primer día de luna nueva, eso marcaba el inicio del mes. ¿Sí? Ahora, el inicio del año estaba marcado por el equinoccio del 20 de marzo. Es decir, el año entonces, ¿cuándo comenzaría? Después del equinoccio del 20 de marzo, podrían pasar una semana, 10 días, 20 días, y en algún momento iba a dar con el primer día de luna nueva. Bien, ese primer día de luna nueva, que seguía después del 20 de marzo, del equinoccio, entonces ahí comenzaba el año. Entonces, el año siempre comenzaría en ese tiempo. Entonces, el primer mes del año bíblico podría llamarse Nisan o Abib, ¿sí? Es el primer mes del año bíblico. Y dentro de ese mes estaban las fiestas, como por ejemplo la Pascua. A los 14 días del primer mes, es decir, del mes de Abib o Nisan, que sería más o menos coincidiría con fines de marzo o principios de abril. Entonces, a los 14 días del primer mes, al atardecer, es interesante el detalle al atardecer. ¿Por qué? Porque el día bíblicamente duraba de puesta de sol a puesta de sol. Vamos a frenar. A ver, ¿cómo de puesta de sol a puesta del sol? Porque, a ver, el día termina a las 12 de la noche. Bien, bíblicamente comienza desde que se pone el sol, es decir, se ocultó el sol en el horizonte y ahí comenzó un día nuevo. Se comienza a contabilizar un próximo día. Entonces, por eso dice, fue la tarde y la mañana, es decir, la noche y el día. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos justamente esto de que el día comienza y termina a las 12 de la noche? Por ejemplo, todavía estamos a lunes, según como vivimos nosotros ahora.
Pero según lo que estamos viendo en la Biblia, ya estaríamos a martes. Exactamente. Es decir, desde que se pone el sol, se comienza a contabilizar un nuevo día. ¿Sí? Entramos a un nuevo día, al día siguiente. Entonces, por eso dice al atardecer. Entonces, el 14 del mes primero comenzaba al atardecer la Pascua. Todo eso es importante porque nos va a ayudar a entender mucho más el Nuevo Testamento cuando entendemos el calendario que se usa en la Biblia. Como Dios en su misericordia nos quiere dar luz, nos quiere dar entendimiento. Y la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino, nuestra vida. Es por eso que al estudiar la Biblia y también la ciencia y la historia, vamos a descubrir que Dios nos va a proporcionando cada vez más luz y entendimiento en relación a su plan de salvación y también no nos deja en ignorancia en cuanto a los planes malvados que tiene el enemigo de Dios. Por eso dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero si ignoramos sus maquinaciones, sí tiene ventaja. Entonces, Dios nos llama a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios nos revela que así Dios sacó al pueblo de Israel el 14 del primer mes. Y eso fue la Pascua, cuando murieron los primogénitos de los egipcios y Dios saca a su pueblo de allí de la esclavitud. Y eso sabemos que es una figura de la obra que hizo Cristo al salvarnos a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Levíticos capítulo 23, versículo 6 menciona la segunda fiesta anual, ¿sí?, que tenía el pueblo de Israel, que eran las fiestas de Jehová o de Yahvé. No eran de Moisés ni de Israel las fiestas. No era. Muchos dicen las fiestas judías, pero Dios dice, estas son mis fiestas, ¿sí? Es decir, era su tiempo, el tiempo que Dios estableció. El 15 de este mes es la fiesta solemne del pan sin levadura, o pan ácimo, ¿sí? Pan sin levadura, en honor al Eterno. Durante 7 días comerían pan sin levadura en el pueblo de Israel. Es decir, el 14 de abril de Abib es Pascua. Y los siguientes 7 días, es decir, por una semana, sería pan sin levadura. Ahora, dentro de esta fiesta estaba la fiesta de primicias. Dentro de la fiesta de pan sin levadura. Ahora, al principio y al final de esa semana de panes sin levadura, sería un reposo. La pregunta es, ¿qué reposo? Claro, porque según lo que vas diciendo, el 14 de Aviv podía caer, vamos a suponer, un martes. Exactamente. A partir de ahí se contaba primer día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Entonces, el día 14 era Pascua. Al día siguiente, el 15 de Aviv, era un Shabbatón. Caiga lunes, martes, miércoles, jueves o cualquier otro día, era un reposo, ¿sí? Y al final, es decir, a los 7 días de esa fiesta, también sería un Shabbatón, es decir, otro reposo. Es decir, además del reposo el sábado semanal, Shabbat, habían 2 Shabbatón, es decir, 2 reposos que tenían que ver con las fiestas anuales, no semanales, sino anuales. Porque es necesario establecer bien esta diferencia. Uno es el sábado semanal que conmemora ¿qué? La creación del mundo al principio. Y es una señal del amor y del poder del Señor Jesucristo de poder crearnos a nosotros, de darnos la existencia. Pero los sábados anuales se llaman Shabbatón y estos son una sombra y una figura de los bienes venideros, es decir, del plan de salvación de Dios. Habían otras fiestas más. A los 50 días, es decir, 7 semanas,
justos, que son 7 por 7, 49, son 50 días después, estaba la fiesta de Pentecostés o fiesta de las cosechas, ¿sí? Dentro del primer mes estaba la fiesta de primicias y después estaba la gran cosecha, Pentecostés, ¿sí? Entonces la Pascua se cumplió en la muerte de Cristo. Así como murió un cordero para liberar al pueblo de Israel por su sangre, así también Cristo, por medio de su sangre, nos libró a nosotros del pecado. Y esto sucedió un 14 del primer mes, ¿sí? Ahora, desde ahí ocurrió más adelante lo que fue la resurrección de Jesucristo, que fue en la fiesta de primicias. Es decir, la fiesta bíblicamente que conmemora o recuerda la resurrección de Jesús es una fiesta anual, no semanal. A ver, entonces, no es que hay un día que nos recuerda la resurrección. Hay un día, pero de las fiestas anuales, es decir, un día en el año, no un día en la semana. Claro, que puede caer cualquier día. Que puede caer cualquier día de la semana. Y esta es la fiesta de primicias. Por eso dice que Jesucristo resucitó en la fiesta de primicias. Jesús resucitó en la fiesta de primicias. Así como la Pascua conmemora anualmente la muerte de Cristo, también una fiesta anual, que era la fiesta de primicias, es la que anunciaba su resurrección. Por lo tanto, para conmemorar su resurrección, es la fiesta de primicias, que es unos días después de la Pascua. Entonces, es una fiesta anual. Así como una fiesta anual la predecía, la anunciaba, así también es una fiesta anual la que la conmemora. Por eso es un argumento falso el hecho de que se conmemora la resurrección de Cristo en un día a la semana, porque la semana tiene su origen en la creación y el día que conmemora la creación es un día, el séptimo día de la semana, el sábado. Entonces, no es legítimo que se use un día de la semana y cada semana para reconmemorar la resurrección. No es legítimo, no es bíblico. No es bíblico. Está fuera de lugar. Entonces, por eso es necesario estudiar para comprender qué es lo que Dios dice en su palabra y no lo que simplemente se escucha por ahí. Entonces, en el séptimo mes habían otras fiestas. Hasta acá vemos las fiestas de Pascua, primicias, panes sin levadura y Pentecostés. ¿Sí? Son hasta acá 4 fiestas. Pero en el séptimo mes habían 3 fiestas más. ¿Cuáles eran? El primer día, es decir, el primer día de luna nueva, porque ahí comenzaba el mes, estaba la fiesta de trompetas. ¿Qué anunciaba trompetas? Que a los 10 días era el día de expiación, el día de Yom Kippur o el día del perdón. El día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Y era un día de ayuno para el pueblo de Israel. Ahora, en el día 15, del día 15 hasta el día, y ahí por 8 días, era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? O de las cabañas, en donde la mayoría de los israelitas peregrinaban a Jerusalén. Ahora, todo esto tenía un significado. Nosotros sabemos que el significado, por ejemplo, de el día de expiación es la obra de mediación que hace el Señor Jesucristo y la obra de juicio que hace el Señor Jesucristo en el cielo. Pero también en la fiesta de cabañas anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo y cuando Jesucristo llevará a sus hijos a la ciudad santa, Jerusalén, ¿sí? A su reino. Ahora, cada una de las fiestas tiene un significado que apuntaba a la muerte y resurrección de Cristo, también al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y también eventos que se están realizando ahora
y eventos que aún faltan por cumplirse, ¿sí? Es decir, estas fiestas anuales estaban relacionados a eventos que Dios había anunciado dentro de lo que es el plan de salvación de Dios. Pero también tenían mucho que ver con la vida cotidiana de los israelitas. Por ejemplo, de las que tenían que ver con las del primer mes, era en la primavera y era cuando se cosechaban los cereales, como la cebada y el trigo. Entonces, ahí se hacía la fiesta de las gavillas, que es primicias. Y después, en el séptimo mes, ya estaban en el tiempo de la siembra. Era para sembrar el trigo y todo esto, ¿sí? Es decir, el día a día, el tiempo, las estaciones, tenían mucho que ver con las fiestas y con el calendario y con los astros, ¿sí? Conectaba todo esto en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Por eso es que Dios dio un calendario, Dios dio los tiempos, y así como Dios creó el sistema solar, la luna, el sol, y todo sigue funcionando como antiguamente, y Dios fijó los tiempos. Ahora, si todo eso sigue funcionando como Dios lo dejó, lo estableció, ¿por qué cambiarían los tiempos? Entonces, a través del estudio de la Biblia podemos notar de que no hay cambio, porque Dios no cambia. Yo sigo viendo el sol, sigo viendo la luna. Ahora, ¿por qué dice que intentaría cambiar los tiempos? Bien, no es de poca importancia el hecho de que este poder que menciona la Biblia usa el término intentará, o también dice tratará. Como leíamos en esta versión, dice que hará un proyecto para cambiar los tiempos. Es muy llamativo esta versión en portugués que dice que haría un proyecto para cambiar los tiempos y la ley. O también en otras versiones bíblicas dice se propondrá cambiar. O sea, es un poder que se levanta contra Dios, habla palabras contra el Altísimo, contra el Creador, usurpa el lugar de Dios, pero además de eso quiere alterar los tiempos que Dios fijó. ¿No es esto algo altanero? Dios creó la luna y sigue la órbita que Dios lo determinó al principio. ¿Cómo puede ser que ahora un poder de este mundo quiera cambiar los tiempos de Dios? Es tan ridículo como que quisiera cambiar el movimiento de la luna. Sí, porque para cambiar el tiempo debería poder cambiar justamente los movimientos de los astros que marcan los tiempos. El movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna. Entonces, por eso dice intentará o tratará de cambiar, porque en realidad no lo puede cambiar. Tan ciertamente como la Luna sigue girando como antes y la Tierra sigue girando sobre su eje, en la rotación y en la traslación alrededor del Sol, lo sigue haciendo tan ciertamente como era antes. Así también en los tiempos que Dios estableció siguen siendo los mismos, siguen funcionando como Dios estableció y lo dio al pueblo de Israel. Y la mayoría en este mundo, la gran masa de la humanidad, está engañada bajo ese mismo sistema que intentó cambiarlo. Entonces, la pregunta es, pero ¿y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias prácticas para el pueblo de Dios tiene esto? Bien, una de las primeras consecuencias es esto. Si no conocemos el calendario de Dios, cómo funciona, tampoco vamos a entender muy bien las profecías de la Biblia. Porque las profecías de la Biblia están dadas de acuerdo a un calendario que funcionaba cuando Dios las dio. Entonces, Dios no se amoldó al calendario del cuerno pequeño, de ese poder, de ninguna manera. Dios sigue dirigiéndose de acuerdo al calendario o al tiempo que Él estableció. Entonces, todas las profecías de la Biblia se cumplen de acuerdo al calendario bíblico, por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos que hoy existe un argumento de que el Señor Jesús cambió el día de reposo. Sabemos que eso Jesús nunca lo hizo.
No hay un solo texto en la Biblia que diga semejante cosa. El otro argumento que circula por ahí es que en algún momento de la historia cambiaron el sábado por el domingo. Claro, hubo un cambio en el tiempo. Exactamente. Por eso estamos analizando justamente esto, de si el tiempo se puede cambiar. ¿Ocurrió algún cambio en algún tiempo de la historia? Nosotros sabemos que el calendario solar tiene problemas y defectos que cada cierto tiempo necesitan ajustarse. El calendario lunar musulmán también tiene problemas y necesita ajustarse cada cierto tiempo. Necesita reformas. Ahora, el calendario romano era solar. El que estableció Julio César, ya mucho tiempo antes, era solar. Iba sumando pocos días, pocas horas, pero en 10 años eso no era notable. Pero a medida que pasaron los siglos, eso se hizo muy notable. O sea, un desfasaje en el tiempo. Exactamente. Porque ya no coincidía con el equinoccio, ni con el verano, ni con ninguna de esas Estaba cosas. literalmente perdido en el tiempo. Exactamente. Entonces, hicieron una reforma en el tiempo de un papa llamado Gregorio XIII, en el año 1582, donde hicieron una reforma en el del calendario juliano, hecho por Julio César, y se hizo esa reforma en 1582 en el tiempo de un papa llamado Gregorio. ¿Qué reforma se hizo? Bien, venía funcionando el calendario gregoriano hasta que llegó un jueves 4, y de ese jueves 4 al día siguiente la gente se levantó y ya no era un viernes 5, sino que seguía siendo un viernes, o sea, no cambió el orden de los días. De un jueves la gente se levantó al día siguiente, era viernes, pero ya no era 5, sino que era 15. Es decir, se suspendieron 10 días, se quitaron, para que coincida con el movimiento del sol, ese calendario nuevo. A ver. Lo que noto es que en realidad no desapareció la semana. La semana continuó en su orden. La semana continúa su orden desde que Dios la creó. Porque eso no se puede cambiar. Dios jamás permitió en toda la historia que ocurra un cambio semejante. Aunque hubieron poderes que intentaron hacerlo, jamás Dios permitió que el orden de los días de la semana se alterara. Por lo tanto, el séptimo día de la semana sigue siendo el mismo ciclo que comenzó en la creación. Él no iba a permitir jamás y jamás permitió que se alterara el orden de los días. Sí, las fechas. La fecha sí. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos que esto es una obra que la Biblia nos anuncia de quién procedía ese intento de cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ya las cosas caen por su peso. La evidencia ya va siendo grande para entender un poco a qué se refiere la Biblia cuando habla de el cuerno pequeño. ¿Qué poder se levantó para alterar los tiempos que Dios estableció? Por otro lado, mencionamos hoy la importancia de la ley. Claro, ¿qué relación tiene justamente el intentar cambiar los tiempos? Porque es como que está, el versículo lo une. Intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué ley se refiere? Nosotros sabemos que en las fiestas solemnes, la primera, y se puede decir una de las más importantes, que es la fiesta semanal, no anual, sino la semanal, es el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, el Shabbat. Esta fiesta, ¿por qué decir fiesta? Porque el mismo libro de Levítico dice, estas son las fiestas de Yahvé, de Yahweh, de Jehová, de Dios. Dios estableció estas fiestas y lo estableció en el mismo día de la creación. Cuando Jesucristo vio la obra que había hecho,
con el poder de su palabra y se alegró en la obra de la creación, en la vegetación, en los animales y en el mismo ser humano que Dios creó. Y Dios se deleitó, y esa alegría del Creador de disfrutar su obra es la que Él nos invita a compartir también en cada séptimo día de la semana. Todos los días son del Señor, porque Él creó todos los días, pero Él nos santificó todos los días. Él santificó el sábado. Entonces, lo apartó como un día especial. En 6 días, Jesucristo creó todas las cosas y en el séptimo reposó. Entonces, esa es la razón por la que Él nos invita a reposar. Por eso dice, y por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Sí? Entonces, acá se relacionan, en respuesta a tu pregunta, las dos cosas. El tema de la fiesta y el tema de la ley. En el corazón de la ley, Dios pone, acuérdate del día sábado. Y eso tiene que ver con las fiestas, con el tiempo. Es por eso que un poder que se levantó en la historia, en algún momento de la historia, y que está figurado en el libro de Daniel como el cuerno pequeño que surge de una cuarta bestia, que era Roma, entonces tiene que ser un poder, habíamos visto, derivado de Roma, que nace de Roma, pero a la vez iba a hablar palabras contra Dios, iba a ser un poder religioso también, pero a la vez también iba a ser un cambio, una modificación, tanto en la ley como en los tiempos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué poder será en la historia? Se levantó con poder, con autoridad humana, y cambió el sábado de Dios, que está tanto en la ley como en las fiestas de Dios. El único poder que cumple con estas características es el sistema papal. Este sistema ha hecho a lo largo de la historia un ataque directo a los mandamientos de Dios y ha intentado cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué decimos que ha intentado? Porque como ya hemos explicado, ya hemos dicho, los tiempos no se pueden cambiar. Sin embargo, aparentemente se ha cambiado el tiempo. ¿Qué genera el cambio en el tiempo? Hablamos cuando iniciamos el estudio, esto genera confusión, genera que estemos perdidos al no conocer el calendario de Dios, los tiempos establecidos por Dios. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿a qué sistema queremos pertenecer? ¿Al sistema de Dios o al sistema establecido por el cuerno pequeño? La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias eternas. El Señor nos hace un llamado. ¿A qué sistema queremos pertenecer? La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, Él nos invita a que le sigamos a Él, que estudiemos su palabra y podamos identificar bien con la Biblia, con la dirección de su Espíritu, que podamos entender quién es quién en la actualidad, quién es quién en la historia. Y el Señor Jesucristo no hace tratados o alianzas con poderes de este mundo, de ninguna manera. Se lo dijo claramente a Pilato en su momento, mi reino no es de este mundo. Por esa razón el Señor nos invita a confiar en su palabra, a tomar decisiones, a buscarle, a conocer sus mandamientos y los tiempos que Dios estableció, que son cosas que nos van a ayudar a comprender un poco mejor las profecías para estos tiempos tan importantes. Si este tema que hemos presentado ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en los comentarios. Que el Señor te bendiga y les esperamos para el siguiente estudio, en el cual estaremos analizando una de las profecías más largas de la Biblia, la cual se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo número 8. Si quieres conocer cuál es esta profecía,
No te pierdas el siguiente estudio.